Bienvenidos, somos el podcast de la semillita, donde intentamos sembrar un poco de saber con cada episodio. En el día de hoy estaremos tocando el tema del origen y la evolución del idioma español. Conmigo, Sara Robles Cardona, se encuentra. Yoeli Marrero Bonilla. Adrián Grajales. Daniel Serrano. Isabela Huerta. Verónica Sepúlveda. Vamos a comenzar con nuestra compañera Yolis Marrero Bonilla. Ok, yo voy a empezar con el contexto histórico del español antes de que llegaran los romanos a la península ibérica. Todo comienza en el siglo 218 a.C. en la península ibérica, claramente, donde actualmente se encuentra España, Portugal, Andorra y otros territorios británicos y franceses. Aunque hoy en día es una región con más de 53 millones de habitantes, en un momento sus habitantes se encontraron divididos y tenían diferentes lenguajes. ¿Cuáles eran los grupos que existían? Los grupos que existían eran en el norte de la península los vascos, en el este los ibéricos, en el sur los taltesios, fenicios y púnicos, y en el centro, oeste y noreste se localizaban los celtas y los celtíberos. ¿Y cuáles fueron los primeros habitantes en la península? Bueno, los primeros habitantes de la península fueron los íberos. La península ibérica recibe el nombre de ellos y probablemente eran de origen norteafricano. ¿Dónde se ubicaban ellos? Ellos se asentaron en el este y el sur de la península ibérica y su idioma fue un idioma vehicular. ¿Y qué significa eso? Significa que lo utilizaban en diversos pueblos como lenguaje general de diferentes territorios. Bueno, a los íberos le siguen los taltesios o turletanos. ¿Dónde está eso? Bueno, ¿dónde estaba eso? Los taltesios o turletanos se encontraban asentados en la Baja Andalucía actual y el sur de Portugal. Fueron influenciados desde temprana edad por navegantes que venían del oriente. Luego de los taltesios o turletanos se asentaron los fenicios en las costas meridionales. Eso fue hacia el 1100 a.C. ocurrió la fundación de Gadir. Fue un territorio que luego fue invadido por los romanos en Gade y por los árabes en Cádiz. Los fenicios llamaron al territorio Isephanim, lo cual significa tierra de conejos. ¿Por qué tierra de conejos? Bueno, le pusieron tierra de conejos ya que se sorprendieron al ver la gran cantidad de conejos que se encontraban en la península ibérica, lo cual no era tan común para ese tiempo. El nombre de Isephanim fue poco a poco evolucionando, pasando a ser Hispania por los cartagineses y España, que es como se le conoce en la actualidad. Luego, en el siglo X a.C. comenzó la migración de los celtas a la península. Estos venían de Europa Central y al migrar se asentaron en casi toda la península ibérica. Cuando los celtas se encontraron con los íberos, estos se unieron y formaron un nuevo grupo, los cuales se conocen como los celtíberos. ¿Celtíberos? ¿Quién eran esos? Los celtíberos ocuparon el centro oeste de España y hoy en día se pueden encontrar ruinas de construcciones y de arte de los celtíberos. Una de estas ruinas que podemos encontrar son las ruinas de Numancia. Oye, ¿y qué son esos? Las ruinas de Numancia eran una población celtíbera situada cerca de Soria y estos fueron atacados por los romanos por 20 años seguidos y tras resistir tanto tiempo, Escipión el africano, el cual era un general y político romano, le puso sitio a la ciudad durante 13 meses, pero los numantinos, que eran los que residían en Numancia, decidieron incendiarla y morir libres antes de vivir esclavizados. Mano, ¿qué fuiste? Yeah. Luego de desaparecer los fenicios y los griegos, surgen los cartagineses, los cuales serían sucesores del comercio fenicio y los romanos herederos de los mercados griegos. ¿Cuándo fue eso? Esto tomó lugar hasta el siglo III a.C., cuando los romanos invadieron la península ibérica, convirtiendo así a Cartagena en provincia de Roma. Ahora vamos a pasar a lo que sería
el contexto histórico luego de la romanización, que es cuando llegaron los romanos a la península ibérica. Eso Cuando no los te iba a romanos, preguntar. cuando los romanos fueron a conquistar la península ibérica. Fue un proceso lento en el que el latín estaba siendo impuesto a las demás regiones como lenguaje, pero al ser un proceso lento, como fue mencionado anteriormente, por un tiempo existió un cierto bilingüismo. Antes de que las lenguas primitivas cayeran en desuso total, los romanos asimilaron elementos de algunas lenguas primitivas y estos elementos se les conocen como sustratos. ¿Y qué palabras siguen utilizando? Bueno, algunos de esos sustratos serían perro, manteca, muñeca y los sufijos iego, asco y arro. Muchas de las características del castellano vienen de la lengua vasca, lo cual diferencia el español de las demás lenguas romances. Y estas características serían, por ejemplo, la F inicial latina desapareció en castellano. Un ejemplo de esto sería la palabra facere, pasó a hacer. Y la confusión de la B labial y B labiodental, o sea, la B y la V. ¿Y el vasco sigue vivo? El vasco sigue siendo una lengua viva. ¿Qué? ¿En serio? Sí, este todavía se utiliza y se habla en el norte de España y sur de Francia. Bueno, hablando de la romanización, ¿cuál ustedes creen que es la lengua principal que se hablaba? No sé, el chino. Bueno, ¿Francés? no, nada de eso. Italiano. No, tampoco. Se hablaba el latín vulgar y el Oh. latín culto, principalmente el latín vulgar. ¿Cuál es la diferencia? Es que el latín vulgar lo utilizaban los plebeyos. Durante la conquista de Roma en la península ibérica, ellos impusieron el latín vulgar como parte de la lengua nacional. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los pueblos y países conquistados por Roma tenían que aprender y hablar el latín sí o sí. Y después de la caída del Imperio Romano, Después de la caída del Imperio Romano, las lenguas prerromanas se combinaron con el latín vulgar y poco a poco se fueron cambiando. ¿Cuáles fueron esos cambios? Pues las palabras cambiaron en la gramática, en la dicción y poco a poco fueron parte de esas nuevas ciudades bajo un nuevo sistema. Okay. Bueno, pues yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes sabían que en la lengua del español no solamente fue influenciado por el francés y el árabe? ¿En serio? De hecho, hay 5 idiomas más además de esos dos. ¿De verdad? ¿Cuáles son? Pues podemos, además del árabe y el francés, que por cierto, las palabras que vienen del francés son llamadas galicismo, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque vienen de Galia y Roma. De todos modos, volviendo al tema, además del árabe y el francés, también fue influenciado por el griego, lengua germánica, indígena, inglesa y por último las lenguas prerromanas y romance. Pues para darle un poquito de contexto histórico, estas lenguas tienen un vocabulario o algunas de estas palabras están relacionadas con un tema en específico. ¿tienes ejemplos? Pues sí, pues unos ejemplos podría ser que el francés, estos tienen unos términos de cocina, moda y vida social, esos serían sus temas. El árabe tiene términos de la agricultura, ciencia y costumbre. El griego de ciencia, filosofía y arte. Y además también portaron con prefijos y sufijos como había mencionado nuestra compañera Jolie. Los germánicos tienen términos relacionados a la guerra, la vida cotidiana, naturaleza y algunos adjetivos. Los indígenas tienen términos de flora, fauna, alimentos y costumbres. El inglés tiene términos los que son tecnológicos, deportivos y de ocio como el email, software, internet y fútbol. ¿Y cuál fue su impacto en el presente? Bueno, impactaron de 3 maneras. El fonético, o sea, su pronunciación, en el uso de diminutivos, construcciones gramaticales y por último,
el más significativo en lo léxico. Incorporaron palabras del uso cotidiano y estas son tantas que, o sea, en la vida diaria tú ni te das cuenta que las estás utilizando. Okay. Ya, che. Qué fuerte. Bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes sabían que el castellano ha pasado por varias etapas de evolución gracias por la mezcla de culturas que ha tenido durante los años? Como Puerto Rico. Bueno, sí, podrías decir que sí. Okay. Bueno, para explicar esto más simple, podríamos decir que ocurrieron varias invasiones y batallas en donde el imperio perdía el control de sus terrenos y todas esas batallas morían reyes, se escapaban, gente se emigraban, entonces se debilitaba mucho, pero mucho el imperio romano por esas cosas. Ah, con razón cayó. Bueno, ni modo. ¿Y cuál fue el año más importante entre esos? Definitivamente es el 711 después de Cristo, cuando finalmente es que cae el Imperio Romano, porque es la de todo lo que ha pasado, la más importante es cómo cayó. Y, oye, ¿qué consecuencias trajeron los saqueos y las muertes de los reyes? Bueno, como había dicho antes, el imperio se ponía más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que no había nada, porque la gente o se emigraba o se moría. Ok. Qué fuerte. No es que voy a decir qué fuerte. Podría decir eso. Bueno, de las varias influencias que yo podría comentar que tiene el castellano, sería el griego, el celta, el germánico y también el árabe, cuando llegaron los musulmanes. ¿Y me podrías decir algunas palabras influenciadas por otros países? Por ejemplo, el italiano tenemos laburo, mina, gamba, gaceta, novela, escopeta, caricatura. Y en quechua tenemos el palta, la carpa, la cancha, llama, puma y cóndor. Okay. Entonces vienen las glosas emilianeses y silences, que para resumir es como que si estuvieras abriendo el libro de matemáticas y hay unas anotaciones ahí hechas por un estudiante o por un maestro para entender mejor los textos. Después de las glosas, ¿qué va? Aquí entonces viene lo de Alfonso X y cómo él aportó al castellano. Básicamente... ¿De qué manera aportó? Bueno, él básicamente hacía que el castellano no se usara para uso cotidiano, sino para que se usara para ciencia y la educación, esforzando el castellano como un lenguaje importante. Y aparte de eso, ¿hizo algo más o se quedó ahí nada más? No, actually, él también fundó la Escuela de los Traductores de Toledo, donde ¿qué era eso? ¿Qué hacían ahí? en ese lugar entonces básicamente árabes, judíos y cristianos traducían obras clásicas de filosofía, astronomía, del árabe al latín y castellano. Gracias a esto el castellano pues fue la primera lengua europea moderna en expresar conceptos complejos. Yache, qué cool. Entonces se lo debemos todo este vocabulario a ellos. Qué fuerte. Bueno, Daniel, dime cuál fue la importancia del lenguaje. Ahora mismo pues el castellano es el segundo lenguaje más usado en el mundo y es de gran importancia porque tiene varias culturas mezcladas en un solo lenguaje. Así que, en mi opinión, es un lenguaje único. Definitivamente. Pues, ¿ustedes saben algo sobre la llegada del español a América? No. No, pues yo les puedo hablar un poco sobre ello. La llegada del español a América inició con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492. Pero, ¿quién es Cristóbal Colón? Perdón, estoy media... Me falta la educación. Buena pregunta. Cristóbal Colón fue un navegante, explorador y gobernante genovés al servicio de la corona de Castilla. Cristóbal, en una expedición liderada por él mismo, pero
financiada por los Reyes Católicos de España. Desembarcó en la isla de San Salvador buscando nuevas rutas comerciales hacia Asia. Esto no solo marcó el inicio de la conquista y colonización, sino que también marcó el comienzo de la expansión del idioma español. Ok, ¿qué más? Tras la llegada tras la caída de los grandes imperios como el azteca y el inca, el español fue establecido como lengua dominante en varios territorios del continente. Esto no fue un proceso simple. Bueno, ni modo. Ajá, me lo imagino. El español que llegó a América no era el mismo de hoy en día, ¿verdad? Obvio, Correcto. como yo. Correcto. Esto era el español del final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Su base principal era el castellano, ya que había consolidado como lengua oficial en España después de la unificación de los Reyes Católicos. También varios de los colonizadores que viajaron a América salían de Andalucía. Por eso el español que llegó a América era principalmente castellano con fuerte influencia andaluza, que luego evolucionó y dio origen a las variantes del español americano que se conoce hoy en día. Así que el español provenía de distintas regiones de España y variedades lingüísticas como el castellano y el andaluz. Así es, estas diferencias empezaron a mezclarse en tierra americana. De igual manera, se influye la participación de los africanos por la llegada forzada de personas esclavizadas durante la colonización. Sus idiomas y culturas dejaron huellas importantes en la pronunciación y vocabulario del español americano. Entonces, esa vuelta fue como que todo el mundo, they shared como que su idioma y se unía todo entonces, ¿verdad? Exactamente. Pues para cerrar con este tema del español, quiero hablarles sobre lo que está pasando ahora mismo con nuestro precioso idioma, para que sepan que el español está más vivo que nunca. ¿Puedes elaborar más en eso? Claro que sí. Primero hablaremos de números. Más de 600 millones de personas hablan español en el mundo y de esos más de 500 millones somos hablantes nativos. Yeah, ¿en serio? Sí, y algo importante que debemos entender, el español de España no es, entre comillas, el español correcto. TH, ¿en serio? Ujú. La mayoría de hispanohablantes estamos en América Latina, con variedades tan válidas como el caribeño, el mexicano, el andino, el chileno y el rioplatense. No sabía eso. ¿Y cuáles son los cambios dentro del mismo idioma? Ahora, la RAE ha estado bastante activa. En 2010 hicieron cambios importantes en la ortografía para simplificar el idioma. Por ejemplo, eliminaron la CH y la L como letras independientes del alfabeto y cambiaron palabras como quórum con Q a quórum con C para que la escritura fuera más fonética. ¿Y hacer esos cambios no provocó un discurso? Fue controversial, pero el objetivo era adaptar la ortografía al uso real del español y las actualizaciones siguen. En 2024, con la versión 23.8 del diccionario, incorporaron palabras que reflejan nuestros tiempos. Por ejemplo, del mundo gastronómico como barista y umami, del musical como rapear y términos científicos como microbioma. Y esas son palabras que de uso diario. No sabía que son tan recientes. Así mismo es. Además, renovaron toda la plataforma digital en un buscador mejorado y app móvil. Yeah. Pero eso no es todo. Hace poco, el 15 de diciembre del año pasado, publicaron la versión 23.8.1 con 330 novedades más. Incorporaron palabras que ya todos usamos como hashtag, streaming, GIF, millennial y loguearse. O sea, la RAE finalmente está reconociendo cómo hablamos en el mundo digital. Y hablando de reconocimiento, la Fondue RAE recientemente anunció hace unas semanas, el 17 de diciembre, que la palabra del año 2025 es
arancel. ¿Por qué? Yo casi nunca escucho esa palabra. ¿Qué es eso? Casi Ujú. nunca, yo nunca la he escuchado. Sí, yo sé. Por todo el debate económico y político global que ha generado, especialmente con las políticas comerciales de Estados Unidos. Otras palabras fueron dron, generación Z y preparacionista y hasta trumpismo. No sabía el impacto que la política tenía en el español. Ujú. Y algo bonito para terminar, las tertulias. Esas reuniones donde la gente se junta a conversar sobre literatura, arte o lo que sea. Han sido parte de nuestra cultura desde el siglo XVII y todavía los institutos Cervantes las organizan por todo el mundo para promover el español y nuestra cultura. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora mismo. Ujú. Buena observación. Bueno, pues DH aprendemos un montón. Si no sabían unos datos curiosos de los que dijimos, pues ya saben, estamos ya bien informados ya de lo que es el idioma español. ¿Qué ustedes creen? ¿Creen que este podcast va a ser útil para alguna persona que no sepa sobre nuestro idioma? Yo digo que sí, porque por lo menos en mi parte, que era antes de la romanización, a mí se me hacía un poco difícil entender como que dónde se ubicaban, cuáles eran y qué hablaban y etcétera, y las maneras en las que interactuaban entre ellos, ¿verdad? Pero como que, aunque lo había escuchado en la clase de español, se me hizo más fácil entenderlo después de trabajar en el podcast. Pues lo que esto nos dice es que el español no es un idioma estático. Esto se adapta, evoluciona y refleja nuestra realidad actual y nuestro diario vivir. Desde la ortografía hasta las palabras que usamos en redes sociales, todo cuenta. Y eso es exactamente lo que hace nuestro idioma sea tan poderoso y relevante en nuestra sociedad hispana. Pues no solo eso, también es que es un idioma mestizo con contribuciones de muchos idiomas que no se parecen en casi nada, pero se conectan de alguna manera con el lenguaje español a través de la historia. Al final aprendimos que el lenguaje español no es solo un lenguaje, pero es una historia y una aportación de todos. Bueno, gracias por su atención. Espero que este podcast le haya servido de aprendizaje y una guía a lo que es nuestro idioma o nuestro lenguaje oficial, el español.